viendo en la primera parte, en el primer bloque del programa, hemos invitado a través de una videollamada a la doctora, abogada especialista en Derecho Penal, Marlene Zapata, a la cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Doctora, nos interesa mucho, en primer lugar, abordar el caso del periodista Mauricio Fernandini, que se ha acogido a la figura de la confesión sincera en la investigación contra Salatiel Marrufo y Sara Goday. Entonces, mi primera pregunta serían dos, ¿no? La primera es que nos ponga un contexto de qué es lo que pasó en este caso, y en segundo lugar, qué significa la confesión sincera a diferencia de la colaboración eficaz. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y qué implica penalmente para aquel que se acoge a esta figura? Sí, en efecto, bueno, nosotros hemos escuchado en su momento la entrevista que dio Mauricio Fernandini en su propio canal, en el cual él hacía referencia pues a este apoyo que se le había solicitado por conocer a diversas personas del entorno. Él hizo la referencia que esta reunión se dio en su casa, ¿no? Entonces, ante esta declaración de cierta manera voluntaria, la diferencia en estos dos contextos es mínima, en el sentido de que cuando hablamos de una colaboración eficaz, se podría decir que la persona ya es un delincuente que acepta la comisión de un hecho delictivo. Y estamos hablando de hechos delictivos graves. Y no solamente de delitos graves, sino que tú aceptas esta condición en virtud que tienes la calidad ya sea de cabecilla o parte integrante muy importante de por ejemplo, de una organización criminal. Y esto te permite un beneficio. Es decir, tú vas a dar información de lo que conoces del hecho delictivo como parte tú también de esta organización y vas a acceder a una reducción de la pena. En cambio, en la confesión sincera, lo que se está buscando finalmente es que una persona en condición también de investigado o procesado, de manera libre, voluntaria o espontánea, acepte los cargos de investigación. Yo, persona, considero que voy a hablar de manera libre ante la autoridad competente y mi declaración es como una prueba, es un medio probatorio, pero no basta que esta prueba sea simple declaración, sino que también adjunte medios probatorios que lo corroboren. Y la confesión sincera no se permite en algunos tipos de delitos que afecten, bueno, la dignidad humana o, por ejemplo, que se lleven a cabo en flagrancia. Y el beneficio implica de cierta manera que el juez puede, es decir, que no necesariamente va a darse así, puede disminuir en su momento la pena luego de la investigación. Pero si para el Ministerio Público ya existen suficientes pruebas que demuestren que la persona cometió un delito, pues la confesión sincera sería fútil e innecesaria. Entonces, podríamos decirlo de cierta manera, que en este caso de Mauricio Fernandini, como él ya hizo una declaración de cierta parte que aceptaba un hecho irregular, pues le convenía mucho más la confesión sincera, porque en el caso de la confesión sincera tú solo hablas de una circunstancia particular. En la colaboración eficaz, tú aceptas diversos cargos y específicamente tienes que referirte sobre ellos y presentar pruebas sobre ellos. En la confesión sincera es una declaración un poco más amplia, un poco más laxa. Ahora, doctora, en este caso, ¿cuál ha sido la confesión sincera de Mauricio Fernandini? Es decir, ¿cuál es el delito que se le imputaría a Mauricio Fernandini en este caso? Lo que pasa es que en este caso de Mauricio estamos hablando de un tema de tráfico de influencias también. Habría que determinarse finalmente si él ha sido algún cómplice primario o algún partícipe de un delito de corrupción, como de concusión o de peculado, pero eso también estaría por verse. Entonces, ¿qué él busca con su declaración principalmente? Bueno, no sabemos qué establezca la defensa, pero lo regular en este caso, que con la confesión sincera lo que se busque es cerrar el círculo de lo que se quiere imputar a la persona. Yo declaro
específicamente qué sucedió en mi casa, en mi hogar. Él negó en un principio que haya visto una entrega dineraria. La diferencia es que la confesión sincera no es reservada, a diferencia de la colaboración eficaz. Entonces se va a poder conocer finalmente cuál ha sido toda su declaración, porque en la colaboración eficaz, en efecto, que es el caso del señor Salatiel Marrufo, te permite inclusive, dependiendo de los medios probatorios que tú puedas ir aportando durante el trámite, se puede decir que un colaborador eficaz es una persona que da mucha información incluso de terceros. Aquello que no podría ser develado por las propias personas imputadas, lo devela esta persona que da información de terceros, lo que llamaríamos un soplum, que tiene un beneficio. ¿Y cuál sería, digamos, acá, a ver, porque acá lo que está en entredicho es lo siguiente, es que él, digamos, un hecho delictivo se habría cometido en su casa. Ese es básicamente el tema, ¿no? Es decir, que él ha participado como un, digamos, componedor, ¿no es cierto? Ha reunido en su casa o en su departamento a dos personajes que han cometido aparentemente, presuntamente, un hecho delictivo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, eso es lo que se refiere respecto de él, que ha sido como una comisión por omisión, es lo que se refiere en el caso de él. Pero por eso es que él no aplicaría a un tema de colaborador eficaz. Okay. Si no, vale más un tema de confesión sincera. Yo informo qué es lo que sucedió, declaro de manera cierta, y mi declaración es una prueba más para la investigación. Ya, ok. Ahora, ¿eso tiene algún tipo de repercusión legal, el llamado compliance con el medio de comunicación que él, del cual él era parte, o no tiene nada que ver? Es decir, es una responsabilidad personalísima. Lo que pasa es que ahí tenemos una línea un poco delgada para poder establecer ese punto. Tendría que determinarse, por ejemplo, que él informa de este hecho a su empresa y ellos no toman ninguna acción respecto de él. Pero cuando se da esta declaración y se señala que Mauricio Fernandini tenía una repercusión en este acto, él de manera personal decide apartarse de la institución. Entonces esto es aceptada y se podría decir que ahí se protege también la entidad ante esta circunstancia. Distinto hubiera sido que él se hubiera mantenido en la institución a pesar de conocerse este hecho. Ok, muchas gracias, doctora. El Poder Judicial también ha ordenado que el caso de los exministros procesados por el golpe de Estado se una al de Pedro Castillo. Como bien sabemos todos, Pedro Castillo dio un golpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado. Digamos, él está preso por ese hecho, por flagrancia de ese hecho, aparte de las carpetas fiscales por corrupción que tiene, pero también están denunciados la presidenta del Consejo de Ministros de entonces, Betsy Chávez, el ministro del Interior y el ministro de Comercio Exterior. Se pide que esos casos se unan en uno solo. ¿Eso es factible? ¿Eso es prudente? ¿Por qué tendrían que estar? ¿Qué digamos, situación le favorecería a la justicia, a la administración de justicia, que los casos se unan en uno solo o que vayan por separado? En principio es mucho mejor esta acumulación, porque te da mayor celeridad y un tema de economía procesal, como referimos. Y asimismo, si estamos ante un mismo objeto delictivo, los mismos sujetos de investigación, resulta pues inoficioso que eso se vea en cuerdas separadas, porque si estamos hablando que existen cómplices o coautores o en su defecto instigadores de un delito, el que puedan llevarse a cabo investigaciones separadas implicaría, por ejemplo, sentencias distintas, que no tendría congruencia. Por ello es mucho mejor que todos los casos
existiendo la misma identidad de sujetos y de hechos, se lleve acumulados en una sola investigación. Ok, perdón, ¿y por qué no se ha hecho esto desde el principio? Porque digamos, el golpe de Estado se dio en el mismo día, a la misma hora, y bueno, aunque a uno se lo detuvo en flagrancia, los otros inmediatamente fueron investigados por la Fiscalía y luego se procedió a, digamos, a las acciones penales correspondientes. ¿Por qué a cada uno se los está juzgando por separado? En principio, por el tema de flagrancia. Okay. A Pedro Castillo se le detuvo en una situación de flagrancia. Y entonces eso implicaba ya una investigación a aperturar. En el caso de los exministros habría que determinarse finalmente si existía o no algún tipo de vinculación al respecto y finalmente las calidades y las prerrogativas que tiene un expresidente no es la misma que de sus ministros. Entonces eso implicaba finalmente que se den ciertos pasos a nivel de Congreso para poder determinar estas circunstancias. Ok, doctora Marlene Zapata, abogada especialista en Derecho Penal, ha sido usted muy amable en atender nuestra llamada y creo que ha quedado bastante claro qué es la confesión sincera, qué es la colaboración eficaz, por qué Mauricio Fernandini se ha acogido a la colaboración eficaz, perdón, a la confesión sincera, y también el caso de la acumulación de los procesos de los ministros con Pedro Castillo por el golpe de Estado del año pasado. Muchas gracias, le agradecemos mucho.